Hola, soy Holman Zárate y bienvenidos a Tu historia es como la juegas. Bueno, básicamente en este espacio vamos a compartir sobre cómo desde la región se puede rescatar la cultura y las tradiciones de maneras interactivas aprovechando la tecnología que nos brinda hoy el mundo. Y esta es una de las primeras preguntas que te invito que desde allá pienses y te digas cuál fue mi primera forma de aprendizaje. Hagamos ese ejercicio de cuál fue la primera forma en que yo aprendí algo sobre la vida cuando estábamos pequeños, de qué manera. Entonces, algunas personas lo asocian con aprendizaje temprano, imitando a los adultos, de pronto haciendo ejercicios para la practicidad del cerebro. Bueno, diferentes actividades son lo que normalmente las personas pueden llegar a ver de esto. Pero una de las mejores formas de aprendizaje es jugando. Y resulta que esta industria que les vengo a hablar el día de hoy, que es sobre la industria de videojuegos, factura 36 billones de dólares al año. Imagínense esa cantidad, 36 billones. Esto es lo que factura, bueno, factura por encima si uniéramos la música y el cine juntos. O sea, tú coges estos dos montos, los unes y están los videojuegos por encima. Entonces es una industria bastante interesante. Imagínense ustedes aprender de una manera divertida y que además pues podamos recibir dinero. Y como en todos los videojuegos, bienvenidos al nivel 1, donde les comparto mi historia desarrollando videojuegos en Colombia para el mundo. Todo empieza con una inspiración. La inspiración es Honda, Tolima, una ciudad de 40.000 habitantes de la cual vengo, que está llena de cultura, historias y tradiciones. Y viviendo en ella, se encuentra uno con mitos, con historias, con cosas interesantes que pasan en mi región. Y algún día me pensé, ¿por qué no que el mundo nos conozca con la cultura y las tradiciones que tenemos, que la pesca, que sus puentes, toda la historia que se trazan en nuestra ciudad? Entonces dije, lo quiero hacer, lo quiero mostrar al resto del mundo. Y eso me llevó a pensar en mi profesión. Como todos alguna vez hemos pasado por esto, pensar, bueno, ¿y yo qué voy a hacer en la vida? Y resulta que esta enseñanza me dejó que primero quería ser alguien como Vincent Van Gogh. Quisiera dibujar, eso era mi sueño, dibujar, pintar cuadros con un estilo diferente y mostrarle al mundo las bellas y hermosas calles de mi ciudad. Luego, mientras más crecía, me encontré que quería ser actor, quería ser como Al Pacino, quería a través de las películas mostrar las instalaciones de mi tierra. Pero entre más crecía, pues más experimentos tenían, como ustedes, que quizás están en ese proceso que vamos a ir encontrando como, bueno, ¿dónde se alinea mi profesión? O quizás ya la tenemos aterrizada. Entonces, quería ser como ellos dos, como Steve Wozniak y Steve Jobs, estos dos californianos que querían cambiar el mundo a través de la tecnología. Pero acá es donde entendí una de las primeras enseñanzas de vida y se las comparto a ustedes. No todo lo que hagas en la vida se pierde. Tarde o temprano los puntos se unen. Entonces ustedes conectan esos puntos y les va a dar la solución de vida que ustedes tanto están buscando. Yo hice eso y se llama propósito de vida. Y es cuando dije, oye, ¿qué pasaría si yo mezclo a alguien de Países Bajos como Vincent Van Gogh, mezclo a alguien como Al Pacino de Nueva York y mezclo a dos californianos? Países Bajos, California, Nueva York, revolvamos todos que no salen. Y así es que se hacen los japoneses. No, mentiras. Así descubrí que mezclando estos tres artes yo podía llegar a desarrollar videojuegos, mezclando tecnología con arte. Y por qué no agregándolo lo de mi inspiración, la cultura y las tradiciones. Entonces así fue que decidí hacer videojuegos. Yo creo que conocen a Shigeru de Nintendo, nuestro creador de Mario. Entonces, eso fue una gran inspiración para mí en el inicio de todo. Y como quería hacer videojuegos, pues así se veía la felicidad en los 80, ¿no? Todos queríamos el centro de entretenimiento del Nintendo, el sistema de entretenimiento de Nintendo. Todos queríamos tener una consola de videojuegos, pero para mi caso, quizás para el de muchos, pues era muy difícil tener una consola. Entonces, los juegos siempre fueron prohibidos desde temprana edad para mí. Hoy en día eso ha cambiado, ¿no? Según la ESA, la Entertainment Software Association, nos manifiesta que del 73% de las familias en el mundo, mínimo tienen dos consolas de videojuegos en su casa, ¿sí? Entonces, y el otro porcentaje tienen una. Entonces, sí hay un método de acceder a los videojuegos. Pero en esa época eran prohibidos. Entonces, ¿qué tocó hacer para hacer videojuegos? Empezar a trabajar. Y este fue uno de los primeros trabajos que hice y fue lavando baños. No me da pena porque fue donde más aprendí
sobre la vida, sobre que hay que sacrificarse y hacer las cosas limpiamente, que todo reluzca para poder conseguir ese dinero que quería para hacer videojuegos. Entonces todo empieza limpiando baños. Yo tenía mi cinturón, tenía una lija, tenía límpido, tenía todo el material que se requería para poder limpiar bien un baño. Y esa persona que me llevó a ese trabajo fue mi abuela. ¿Sí? Desde ese momento me decía, hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien hechas, y me llevó por todo ese proceso. Pero resulta que mi abuela resultó convirtiéndose también en mi proveedora, en mi inversionista, en mi primer cliente, y pues tenía todas estas líneas que quizás necesita un emprendedor en temprana edad, y es que alguien crea en su idea, ¿no? En validarla y en llevarla al mercado. Y pues mi abuela me ayudó en ese momento a todo esto. Mientras que ella me apoyaba, pues yo tenía una idea. Y la idea era, otra vez, como inspiración me lo dejó, contar cultura, historia y rescatarlas como tal a través de los videojuegos. Y decidí crear el primer videojuego con un equipo de compañeros que se llamó X-Tour Ciudad de los Puentes, explorador turístico. Yo estudié en el SENA, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, y este fue mi proyecto de grado, hacer un videojuego sobre turismo de, de mi pueblo, exactamente. Desde ahí empezó a los 18 años, y el SENA totalmente me apoyó en toda la idea y dijo, esto está loquísimo, pero hagámoslo. Y fue uno de los proyectos reconocidos del Centro de Industria de la Construcción en la región Alto Lima, de la cual tuve la oportunidad de estudiar. Y yo dije, listo, pasé el nivel, hice mi primer videojuego, estoy rescatando la historia, sigamos. Pero bueno, en ese segundo nivel quise ir más a la profundidad y dije, ¿qué estará pasando en rescatar historias y culturas? Pues me di cuenta de esto, que más de 9.600 culturas están desapareciendo en el mundo, porque hay muy pocos que las rescaten, ya sea de una manera escrita o oral, y esto se está perdiendo. Y ahí fue el motor que me dio para hacer la empresa aún más grande. Yo dije, nosotros no podemos dejar perder nuestras tradiciones, porque si se pierden y se desaparecen, se quedan en el olvido, y por lo tanto nosotros perdemos nuestra identidad, y eso no puede pasar. Entonces nace Dinomotion Studios, una empresa que se encarga de rescatar la cultura y las tradiciones de manera divertida, o sea, jugando. Y como toda empresa, necesitaba un equipo. Entonces, con esos procesos, tuve la oportunidad de ser aprendiz del SENA, luego pasé a ser instructor del SENA, enseñando a desarrollar videojuegos. Y armé este equipazo que todos son aprendices y egresados SENA, tecnólogos en desarrollo de videojuegos. Y creamos Dinomotion Studios. Entonces, así rápidamente, Beto, Carlos Alberto Padilla, el de Gafitas, es nuestro director de programación. Ricardo Tristancho, el que está acostado, nuestro director de producción. Y Lina Ríos es la directora administrativa de la empresa y es la que se encarga de las finanzas y todo esto. Y yo soy el que hago este tipo de presentaciones y servir los tintos, que es cosa que me siento a mucho honor, ¿no? Bueno, a través de eso también tengo otras tareas, ¿no? Como convencer a los clientes y manejar y dirigir de una manera óptima la empresa. Entonces, con todo este talento SENA, nosotros hemos llegado a desarrollar diferentes productos en nuestro tiempo. Hicimos el simulador de policía nacional, donde tú llegas a ensamblar un helicóptero. Luego el simulador de vuelo, acá para aprender a manejar el CISPAC básico de vuelo. Luego nace Multimatemáticas, un videojuego sobre la vida de José Celestino Mutis que te enseña a sumar, a restar, multiplicar, todas operaciones matemáticas, pero también encuentras sobre la vida de José Celestino y además todo el herbario que él recogió en las diferentes ciudades. Luego tenemos a Raíces de Armero, la ciudad desaparecida de Colombia. En este videojuego la puedes reconstruir y rescatar para que su memoria material e inmaterial siga en nuestros tiempos. Y un juego que hicimos para un tercero, Capitán Inversión, un juego que es sobre enseñarle a los niños a ahorrar, ¿sí? Básicamente es eso. Y hemos hecho más proyectos que por momentos no puedo comentarles, pero si están atentos de nuestras redes y de todo el evento, pues pueden estar al tanto de lo que se vendrá. Y bueno, acá hay básicamente un videito pequeño de lo que es Raíces de Armero. Básicamente tú puedes conocer la ciudad, puedes alimentarlo con fotografías y decir, bueno, yo viví situaciones acá, y ustedes ayudar a construir la historia que pues lastimosamente se desapareció de Armero. Experiencia que permitirá explorar, recuperar y conservar la memoria. Con la opción 2D, navegarás sobre el mapa de la ciudad de una manera sencilla, ubicando casas y lugares donde podrás aportar el tesoro material e inmaterial que tienes en tus manos, y así devolverle al país una raíz que dejó en el olvido.
Con la experiencia 3D, disfrutarás de un recorrido por los lugares emblemáticos y descubrirás datos y fuentes oficiales de la verdadera historia contada por armeritas y todo aquel que desee preservar la historia de Armero. Conservar y preservar la memoria es nuestro legado histórico. Esto es Raíces de Armero. Nosotros los armeritas perdimos nuestra identidad, pero nunca nuestra raíz. Tenemos también multimatemáticas, lo que les decía, hay diferentes jugabilidades. Eso es una mecánica sencilla, que simplemente arrastrando la caja correcta con el número correcto, pues es el número que nos va a desbloquear el obstáculo para continuar en el proceso. 12 menos 13 menos 1 y se nos abre el puente y podemos seguir en el juego. Esa es una manera de reforzar. Y estos videojuegos nos han llevado a nosotros a conocer realmente al mundo y darnos a conocer. Entonces, mire cómo la historia cada vez fue avanzando. Y tuvimos la gran fortuna de conocer a Nolan Bushnell, ¿sí? De Atari, creador de Atari. Estuvo acá en Colombia, tuve la oportunidad de poder hablar con él, de dialogar un rato con ese mal inglés que tengo, pero me defendí como buen colombiano. Y luego está Shigeru Yamaoka, que es de Silent Hill, se fue mucho más tiempo atrás, donde también pude tener conversaciones con él y conocí a Papá Noel. Mentiras, Steve Bosnia, yo creo que ustedes saben quién es, cofundador de Apple. ¿Se acuerdan en la primera diapositiva? Bueno, lo conocí y tuve también la oportunidad de entrar en conexión con él y de hecho recibí consejos de él sobre propósitos de vida a través de la tecnología. Entonces son personas que realmente han alimentado mi proceso y he conocido mucho más gente, pero bueno, son personas que infieren directamente en la industria de videojuegos. Y luego está David Hilgelson, el CEO de Unity. Unity es el software que nosotros utilizamos para desarrollar videojuegos. Imagínense, conocer a la persona que creó la plataforma con la que te permite crear tu empresa o hacer tu empresa, que depende de muchas cosas. Entonces, ahí vine, lo logré. Y estuve cerca de David Helgelson. De hecho, estuve muy cerca, demasiado cerca, diría yo. Pero bueno, lo logré. Conocí este tipo de personas y quizás algunos no lo ven importante, pero esto alimenta todo tu proceso y te dice, ole, estás haciendo las cosas por buen camino. Y otra vez, pasé el nivel 2 y cumplimos como en los videojuegos, pero no todo termina ahí, ¿no? Sigue los niveles avanzando y quizás para mí este sería el último o una continuación. Nivel 3. En el nivel 3 nace uno de los hijos de Dinomotion y es el Moan Guardián de las Aguas. Entonces ahí los muestro, creo que... El equilibrio de la naturaleza ha sido perturbado por el hombre. La contaminación y la falta de cultura han despertado al gran mito, reclamando el respeto que le debemos. Porque no es un cuento o creencia de algunos. Él es un mandato de la naturaleza. El único que puede reunir las 3 gemas de la esperanza y traer el orden al mundo. Moan, guardián de las aguas. Bueno, resulta que este videojuego nosotros hicimos, como podían escuchar ahí, habla sobre el Moan, un mito de Colombia, y nosotros lo convertimos en un superhéroe y eso es lo que le estamos mostrando al mundo. Un poco cansados de que está Aquaman, está Spider-Man, Superman, y qué pasa con los de Colombia. En Colombia tenemos mitos que en realidad son superhéroes que cuidan el medio ambiente, que cuidan nuestras tradiciones y nos mantienen en el tiempo. Y eso es lo que queríamos mostrar y lo hemos logrado con el Moan Guardián de las Aguas. Un personaje que nos ha llevado a nosotros a tener 22,000 descargas pagas. Yo sé que gratuito podemos tener millones de descargas, pero cuando es un videojuego independiente que tiene un costo de $3 y se está mostrando de una manera más privada y tener 22,000 descargas es un gran logro. Tenemos un publisher que nos ayuda en todo este proceso de distribución en 7 países. Estamos en Uruguay, estamos en Argentina, estamos en México, estamos en Ecuador y en Puerto Rico ya. Entramos a Puerto Rico y ahí vienen. El país donde más tenemos descargas es México, con el 49% de las descargas están entrando por ahí. Pero ahí vienen cuál es el último. Ustedes tienen la respuesta y ahí es donde debemos seguir reforzando nuestra tarea en nuestro país. Y también nos ha llevado a 7 premios que hemos venido alcanzando. Este año alcanzamos un premio que precisamente el SENA también está ahí intervenido, pero no puedo decir mucho, pero ahí estaremos informando de qué se trata, pero sí hemos logrado grandes cosas.
Entonces miren de va el sueño, que nos enfocan a una fase 2, y es que vamos a incluir la historia de las lavanderas, que nos la reclama el público que conoce la historia del Moan. Nos lo piden que el juego sea en inglés porque por fin vamos a entrar al mercado anglo, ¿sí? Y de hecho, allá lo que queremos hacer es reforzar el idioma español. ¿Y a quiénes? A todos nuestros emigrantes latinos que tienen sus hijos, que nacen allá, pero no quieren olvidar su cultura y sus tradiciones a través de su lengua. Entonces ahí es donde el juego vuelve y hace un énfasis y es un mercado objetivo al que queremos atacar en esta siguiente fase de expansión. Y vamos a incluir pues más niveles dentro del videojuego. Este videojuego nos ha llevado premios también económicos en ganar a nivel Tolima, ganar un premio pues de las mismas entidades gubernamentales de esta región, y nos ha llevado también en logros nacionales, como estuvimos por la IEEE, la Asociación Internacional de Ingenieros y Electrónicos, representando a Colombia en Argentina, en Buenos Aires, sobre una charla donde tuvimos un reconocimiento especial. Tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, están en Albuquerque, en Oakland, en San Francisco, estudiando, representando a Colombia en un proceso de visita técnica que tuvimos precisamente gracias al SENA también, influyó mucho en este proceso, donde estuvimos aprendiendo sobre laboratorios de captura y movimiento. Y estuvimos en Brasil en el 2018 representando a Colombia en el mercado de industrias culturales más grande de Latinoamérica. Estuvimos en Sao Paulo y Río de Janeiro representando como tal pues a nuestra querida tierra, siendo una de las 10 empresas más influyentes en estos temas culturales a través de la tecnología. Algunas experiencias, algunas fotos de reconocimientos en Argentina, algunos espacios y momentos en Estados Unidos y algunos espacios también en Brasil, recibiendo nuestro reconocimiento. Nada, pues cuando uno de los periódicos más importantes, pues hablan de tu ciudad, hablan de todo tu proceso, que lo han hecho ya en varias ocasiones, diferentes medios de comunicación, pero uno de los momentos más importantes es cuando me llaman y me dicen, Holman, lo felicito por lo que está haciendo. Yo no tuve la oportunidad de estar en este evento, el Salón Naranja o el mayor evento de economía naranja que se ha hecho en el país, y es cuando la ministra de Cultura de tu país y el viceministro de Economía Naranja de tu país te ponen de ejemplo ante 300 empresarios de economía naranja de toda Latinoamérica y les dicen, miren lo que pasa en Colombia, es el ejemplo de combinar cultura con tecnología. Ese día dijimos, estamos cumpliendo, estamos haciendo nuestra promesa de valor y básicamente es contar la historia y rescatar cultura de una manera divertida. Y estamos felices, estamos súper, súper contentos de todo lo que está pasando. Tenemos nuestra empresa. Este año tenemos 3 proyectos súper grandes que estamos súper felices de lo que está pasando porque seguimos haciendo historia y rescatando cultura. Y pues con todo este tema de la tecnología les quiero regalar ya para cerrar un plus. Y es que miren cómo estas empresas aprovecharon todo el tema de la pandemia, de lo que hemos vivido y lo que Netflix reportó, o sea, un 27,6% inmediatamente comparándolo al año anterior. O sea, está marcando 20,2 billones de dólares. Y los periódicos hablan de que 13 millones de personas compraron internet por primera vez. Imagínense esa cantidad de personas para que ustedes lo analicen, digan por qué miramos por internet, por la tecnología, qué podemos hacer dentro de nuestra creatividad. Yo les cuento algo, después de esto muy difícil, las personas van a volver a pagar un servicio por hacer colas en un banco o algo así. Y miren estos picos de audiencia de lo que pasa con los videojuegos, cómo de febrero a marzo crecieron. Y acá les muestro algo de la torta, cómo va este año. ¿Se acuerdan del valor que les di al principio, 36 billones de dólares? Bueno, llevamos 159 billones con B este año. Y nuestro futuro con estos personajes se traduce a que yo les quiero confesar a ustedes y compartir a ustedes qué es el éxito. El éxito no se trata de la cantidad de títulos que tú tengas o la ropa de marca que tú vistas. El éxito se trata de la capacidad que ustedes tengan de aportarle valor a las personas que te escuchan. Que el día de mañana digan, gracias a ti, mejoré mi estilo de vida. Y para eso yo les comparto estos 3. Tengan foco, enfóquense en lo que ustedes quieren hacer en su vida y nada más que lo pueda bloquear a usted no deben ser los obstáculos. Los obstáculos de hecho son mentales. El no puede, el no quiero, el nací pobre, eso no existe. Tengan foco y lograrán las cosas. Pasión. Si les está palpitando el corazón en eso que decidieron, ahí es el camino. Y determinación. Sean determinados a la hora de hacer las cosas. No aplacen nada.
hagan las cosas en su momento y verá que combinando estas tres, todo va a ser mejor para sus vidas. Quizás ustedes vieron por allá en el 2008, creo, el premio, el Oscar a la mejor animación que fue en la película de Wall-E, y es que fue la capacidad que tuvieron los animadores de que darle vida a un personaje que solamente tenía ojos para expresarse. Entonces, a él le dieron ese premio Oscar, por decirlo así, o por decirlo así, no, así fue, y eso se debe a que los animadores hicieron aspectos sociales, psicológicos y físicos para este personaje. Un personaje no solamente se diseña por diseñar, sino esto tiene pues detrás una tarea, tiene detrás un ejercicio, una investigación de cómo se comporta. Y esto es lo que nosotros lo alineamos a la hora de hacer negocios con nuestros arquetipos de cliente. ¿Cómo se comporta mi cliente? ¿Cuáles son sus gustos? Si ustedes quieren cerrar mejor una venta cuando hagan negocios, analicen su cliente. ¿Cuáles son sus aspectos sociales? ¿De qué clase es? ¿Cuál es su ocupación? ¿Qué nivel de educación tiene? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Su residencia? ¿Lugar en la comunidad? ¿Sí? Es importante cuando ustedes saben esta persona de a dónde viene, para sí mismo saberle llegar con su pitch o la forma de cómo lo van a incautar. Entonces es muy importante que tengan identificado cuáles son sus amigos, cuáles son sus creencias religiosas, sus tendencias políticas. Si ustedes quieren persuadir de una mejor manera a un cliente, hay que conocerlo. Sí, claro, saber su forma de compra, sus medios de compra, pero también conozcamos a la persona. O sea, en otras palabras, pongámonos en sus zapatos. Entonces, nosotros dentro de Dinomotion creamos esta herramienta de hoja de personaje que nos permite hablar primero de los aspectos sociales, luego los aspectos psicológicos, cuáles son sus ambiciones, sus frustraciones, temores, temperamentos, trastornos, y hay otra que son los aspectos físicos y es cómo se ve. Básicamente a veces nosotros acá lo que colocamos es como en el arquetipo, una imagen, una fotografía o un dibujo para identificar también a nuestro cliente cómo se viste, cómo él se relaciona con las personas. Yo acá les voy a mostrar un personaje que nosotros estamos pasando para un videojuego que nos da un ejemplo. Acá es una ilustración. Obviamente acá está aplicado netamente para videojuegos, pero quiero demostrarles cómo pues se ha diligenciado. Por ejemplo, acá tenemos su clase, su comunidad. Decimos que madre y el demás elementos pues están desconocidos para la practicidad del juego, pero entonces tenemos conocimiento en tendencias políticas, sabemos que es oposición del Estado, entonces sabemos que cuando vayamos a animar un personaje o su historia se vaya a ir desarrollando, pues tiene que estar un poco apático con un poco de las reglas del Estado o las que el juego está mandando. Pues habla de creencias religiosas católicas, entonces pues también que dentro del juego pues las aplique mediante el respeto y demás elementos que lo componen. ¿Sí? Tiene sus anhelos, tiene sus temores. Y miren que todo esto, así como nosotros lo aplicamos para entender un personaje de videojuego y lograr crearlo, pues así mismo lo podemos aplicar en un negocio. Yo aplico hojas de personajes en mis negocios para entender cómo se comporta la persona. Es más, de hecho, a mis clientes a veces me gusta hablar es de qué tipo de películas ver, ¿sí? Es más, si yo pudiera les diría, déjenme ver su Netflix, porque el Netflix le ayuda a uno a saber qué clase de contenido es el que ve y así puedo saber los gustos. De hecho, Netflix tiene una configuración que le permite a uno, por ejemplo, si la mamá, la mamá, el papá ven la misma película, a cada uno de los tres le va a salir una portada diferente porque Netflix ha analizado el patrón de qué películas han visto cada uno. Entonces, por ejemplo, si a la mamá le gusta algo más romántico, va a coger una escena de la película y te va a poner esa portada. Si a uno le gusta algo más de acción, entonces le va a colocar esa escena en la portada. Y todos en la misma película aparecen diferentes portadas porque está afinado hacia su gusto. Entonces, una manera de conocer a un cliente es, hombre, déjeme ver su Netflix y así uno puede aprender y sabe cómo llegarle, ya sabe cómo hablarle, sabe cómo venderle. Algo que me encanta a mí de la hoja de personajes es esto, los atributos, cuál es su nivel de inteligencia, que uno puede llegar a leerlo en una entrevista, su nivel de astucia, su carisma, su empatía, su fuerza, su destreza ante un tema. Yo lo voy calificando y asimismo sé dónde puedo llegar a fortalecer. Y a lo mismo nos habla de las habilidades. Por ejemplo, este es atleta, es biólogo, tiene habilidades en cerrajería, en derecho, en esquivar. Bueno, obviamente un poco orientadas hacia actividades, acciones de videojuego, pero mira que cuando nosotros lo revisamos,
En temas de deportes, pues bueno, si es un atleta, sabemos que tenemos que buscar cómo mi producto le va a aplicar hacia un atleta y cómo va a mejorar eso para sus procesos de vida. Entonces acá básicamente esta es una de las herramientas que complementan este tema de mapas de empatía, de tarjetas de persona, de arquetipos de cliente como tal, de cómo conocerlos y de pronto nosotros diligenciarlos a través de un dibujo, que estas cosas creativas no las implementamos, cómo hace para nosotros poder entender mejor a nuestro personaje. Cuando lo aplicamos en una entrevista, ustedes la pueden ir diligenciando, pueden ir pintando las estrellitas y pueden ir sabiendo un poco de esa persona en una conversación plana para poder nosotros tener ese cliente ideal y poder llegarle a mostrar nuestros productos como tal. Entonces, conociendo un poco de esa herramienta que vimos allí, solamente me queda preguntarles a ustedes ahora cómo se están jugando su historia. ¿La vamos a mejorar con esta herramienta? ¿Será que esto nos puede ayudar a que no estemos en insert coin, en game over o estemos frente a un boss? Recuerden que tu historia es como la juega y nosotros somos Dinomotion Studios. Muchas gracias y les comparto mis redes sociales. Cualquier cosa, ahí estaré siempre para servirles.